Bendiciones para todos. Le damos gracias al Señor por este día. Gracias porque Él es el que permite que estemos juntos. Él es el que permite que le alabemos en comunidad. Él es el que permite que sigamos siendo parte de su cuerpo, porque la obra que Él comenzó la está perfeccionando en cada uno de nosotros. Sin importar las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, el Señor está con nosotros. Buenos días, Luisa. Buenos días. ¿Cómo nos escuchas y cómo nos estás viendo? ¿Bien? Ustedes saben que siempre al principio hacemos una prueba porque hemos tenido problemas con el sonido. Entonces, por eso siempre me escuchan preguntando, ¿nos están escuchando bien? ¿Nos están oyendo bien? Cuéntenme cómo nos ven, cómo nos escuchan. Padre amado, te damos gracias. Estamos ante tu presencia para darte la gloria y la honra esta mañana. Porque solo tú, Señor, nos hace vivir confiados. Solo tú permites que podamos seguir adelante, confiados, a pesar de las pruebas y de las dificultades. Solo tú, Señor. Muy bien, gracias, hermanos. Gracias a todos por estar pendientes y por hacer comentarios y decirnos cómo nos están escuchando. Entonces vamos a comenzar esta mañana con los hermanos que están acompañándonos al inicio de esta transmisión y con los que se irán uniendo en el transcurso de la reunión. Le damos gracias al Señor por su fidelidad, gracias por su bondad, por permitirnos llegar a otro nuevo día, a otra nueva semana, una semana en la cual como iglesia invocamos juntos el nombre del Señor. Una semana en la que colocamos nuestra confianza en las manos de Dios. Una semana donde podemos ver su misericordia y su fidelidad. Y estoy seguro que la vamos a ver porque el Señor nunca, nunca abandona a los suyos, nunca abandona a su pueblo. Siempre está el Señor a favor de nosotros, sus hijos. Así que le damos gracias al Señor por su bondad, por ese cuidado que tiene para con cada uno de sus hijos. Qué maravilla poder decir que tenemos un Dios así, un Dios que se preocupa por los suyos. Vamos a orar antes de comenzar. Para hoy tenemos Primera de Juan 5, del 1 al 5. Hemos estado estudiando la carta de Juan. Y esta carta de Juan nos habla mucho de un tema y constantemente nos lo repite y es el tema del amor. Pero no del amor del mundo, que el mundo ofrece, de ese amor erótico, de ese amor que simplemente es egoísta, que no da nada, que no da nada sin esperar algo, que siempre está esperando una recompensa o un favor por haber dado amor. No, es ese amor del Señor que es un amor incondicional y que es el amor que nosotros como hijos debemos estar expresando constantemente. Entonces vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a orar. Padre, aquí estamos, te damos gracias. Tu iglesia está delante de ti. Sé que algunos se conectan y nos acompañan, Señor, para que tu nombre sea también glorificado por medio de todos nosotros. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Señor, que esta palabra toque nuestras vidas y que esta palabra produzca en nosotros un efecto, un cambio,
de mirarnos a través de ese espejo, Señor, que es tu palabra y que nos muestra quién es un hijo de Dios y que nosotros podamos decir, oh, yo que soy hijo estoy cumpliendo con esto, yo que soy hijo tengo estos privilegios, yo que soy hijo tengo unas exigencias y que podamos decir en oración, Señor, yo quiero ser fiel al llamamiento que me hiciste y quiero que mi vida lo refleje con mis acciones, quiero que mi vida lo refleje siendo lo que tú me has llamado a ser, Señor, luz en este mundo, que la gente pueda ver a Cristo por medio de mi vida en todos los tiempos fáciles o difíciles. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminando esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y que haya realmente un cambio en nuestras vidas que refleje realmente lo que tú quieres que seamos. Así que gracias, Señor, por tu palabra y por la forma como tú nos vas a hablar hoy. Necesitamos de tu asistencia y de tu ayuda, Señor, para lograr el cometido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver quién es un hijo de Dios o quién es un cristiano y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Primera de Juan 5, del 1 al 5. Entonces, los invito a que me acompañen en sus Biblias a Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Termina este texto con esta pregunta. Hermanos, de este tema vamos a hablar. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un hijo de Dios? Vamos a hacer entonces una introducción a este tema. Cuando Dios nos llamó, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Recuerden que Él fue el que nos llamó. Nosotros no le buscamos a Él. Él fue el que nos buscó a nosotros. Y los creyentes son nuestros hermanos en Cristo. Y tenemos un Padre común que es Dios. Es Dios quien determina quiénes son los otros miembros de la familia, no nosotros. Usted y yo no decidimos quiénes van a conformar la familia de Dios. Es Dios quien decide quiénes van a ser miembros de la familia. Imagínense, y muchas veces nosotros queremos aún decidir quién es parte de la iglesia, quién es parte de esa familia. Es que es más, aún en la carne no podemos decidir quién es miembro de nuestra familia. Nosotros no podemos decidir si esta persona o aquella, no podemos decidir cómo queremos que sean nuestros hijos, no podemos decidir cómo queremos que sean esos miembros que se van a ir añadiendo en el futuro. Podemos orar, pero realmente el que va añadiendo personas a nuestra familia carnal, la familia natural, es Dios, y lo mismo es en la iglesia. Hemos sido llamados simplemente, hermanos, a aceptarlos y a amarlos. A eso hemos sido llamados, a aceptarlos y a amarlos, no a juzgarlos o a criticarlos o a enojarnos contra ellos porque no queremos que sean de la iglesia. Es más, llegamos hasta el punto de decir, yo a la iglesia no vuelvo hasta que no se vaya tal persona. Y el Señor nos ha llamado a aceptarlos y a amarlos a cada una de estas personas que Él va trayendo a la iglesia, que Él va añadiendo a la iglesia. La mayoría de las personas
no saben lo que es un cristiano, ni cómo pueden convertirse en cristianos. ¿Por qué? Porque ellos confían en las obras religiosas, ellos confían en sus buenas intenciones y ellos dependen de la energía que hay en ellos, o sea, de su deseo carnal, para ser, ¿qué? Hijos de Dios. Pero la palabra nos dice quién es un cristiano o qué hace un cristiano o qué es un cristiano, como les decía. ¿Y qué es? ¿Qué es un cristiano o quién es un hijo de Dios? Hermanos, el primer versículo de Primera de Juan 5 nos lo dice. Dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, un cristiano es un nacido de Dios. Eso es lo que dice la palabra, que un cristiano es un nacido de Dios. Por eso en la introducción les decía que nadie puede escoger su familia. ¿Por qué? Porque no somos nosotros el que hacemos que las personas nazcan de nuevo. Es Dios el que hace esa obra y por eso tenemos que aceptar a todos los que el Padre trae a la iglesia. Entonces es un nacido de Dios y vamos a ver varios textos. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12-13. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra nos los está diciendo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice, los que han sido engendrados, pero no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que han sido engendrados por Dios. Ahora vamos a mirar Santiago 1:18. Vamos a ir allá. Santiago 1:18. Vamos a buscar en nuestra palabra. Y así nos dice el Señor en su bendita palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que de su voluntad nos hizo nacer. Eso es usted y yo, nosotros somos nacidos de Dios. Si somos cristianos, somos nacidos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no nacimos de nuevo, que no nos regeneramos, que no nos convertimos en creyentes porque hicimos nuestro esfuerzo, pusimos nuestro granito de arena, sino que fue por voluntad de Dios. Y vamos a mirar otro texto, Primera de Pedro 1:3, para que no digamos, porque a veces somos así de terribles, decimos, pero eso solamente está en una parte de la palabra, no está en toda la palabra. Mire, hemos visto a San Juan, hemos visto a Santiago, y ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire que nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Fue Dios el que hizo esto, no fuimos nosotros. Entonces, un cristiano es un nacido de Dios. Eso es un cristiano. Un cristiano es hijo de Dios el Padre, porque Dios es quien engendra el nacimiento espiritual de sus hijos. ¡Qué privilegio poder decir que usted y yo somos hijos de Dios porque hemos nacido de Dios, porque Él nos hizo renacer, porque de su voluntad permitió que usted y yo fuéramos sus hijos! ¡Qué privilegio tan maravilloso!
Ahora, lo segundo que vemos en la palabra de lo que es un cristiano, lo que es un hijo de Dios, es que cree que Jesús es el Cristo. Y lo vemos en ese primer versículo de primera de Juan 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces acá vemos que cree que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. ¿Y qué quiere decir creer? Tiene la certeza, tiene la seguridad, tiene la creencia, tiene la fe, tiene la confianza. Recuerden que Cristo significa Mesías, significa el ungido, y también está reconociendo la divinidad de Cristo. Entonces, un hijo de Dios es nacido de Dios, pero también cree que Jesús es el Mesías, es el ungido, que Jesús es también Dios, cree en su divinidad. Y esto donde lo encontramos, hay varios versículos que nos avalan o confirman lo que Juan nos está expresando en su palabra. Y vamos a esos textos que nos iluminan más el pasaje que estamos estudiando. Vamos a San Juan 4:42. Espero que tengan sus Biblias o los que no la tienen a la mano, pues estén tomando notas para que después revisen los apuntes y puedan repasar el tema y estudiarlo. Y por qué no enseñarlo si es la voluntad de Dios. San Juan 4:42. ¿Qué nos dice el Señor en su bendita palabra? Nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quiénes son estos? Los samaritanos. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús que abrió sus ojos y que mostró la necesidad profunda que había en ella de un Salvador. Resulta que esta mujer salió corriendo al pueblo a contarles a todos de ese encuentro que ella había tenido, que había transformado su vida. Y entonces estas personas corrieron a ver a Jesús y a escucharlo. Y pudieron concluir esto que usted y yo acabamos de leer. Dice, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Sabe y cree que Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Salvador. Ahora vamos a ver otro texto ahí mismo en San Juan, en el capítulo 6, vamos allá, acompáñenme, capítulo 6, versículo 69. Listo, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, hermanos, acá los discípulos de Jesús están hablando de la certeza que tenían en ese momento de que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente. Ahora miremos un último texto, Juan 11:27. Entonces estamos en San Juan. Mire que el mismo Evangelio de Juan nos explica la carta de Juan, nos la ilumina, nos permite poder entender de una manera muy desmenuzada o un poco más profunda lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Entonces, Juan 11:27, vamos allá, dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto está en el pasaje de la resurrección de Lázaro. Y una de las hermanas de Lázaro le ha dicho, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. ¿Por qué tenían esa certeza? Porque Dios les permitió creer. Por eso tenían esa seguridad, esa certeza y podían decir estas palabras que ellos dicen. Hermanos, la fe del creyente en Dios es una evidencia
que no se puede refutar, irrefutable de su nacimiento espiritual. Es una evidencia, esa fe creciente, esa fe perseverante, esa fe que no quita la vista de su objeto, de Dios el Creador y de su Hijo. Esa fe es una evidencia de que usted ha nacido espiritualmente, de que usted es un hijo de Dios. Y él sabe, esa persona sabe, la que ha nacido de Dios, que Jesús es el Cristo, porque el creyente ha nacido de Dios. Como usted y yo hemos nacido de Dios, yo tengo la certeza de que todos los que están escuchando, y si alguno el que está escuchando no ha nacido de Dios y no cree que Jesús es el Cristo, entonces, hermanos, hoy es tiempo de que hable con su Creador y le diga que usted quiere creer. Que usted quiere creer que hay un Salvador que vino a morir por usted, de que hay un Salvador que vino a pagar el precio de su pecado, que se colocó en su lugar para recibir sobre él la ira que nosotros merecíamos por causa del pecado, que nos tenía muertos, que nos tenía espiritualmente incapacitados para buscar a Dios. Ahora, lo tercero que vemos de lo que es un cristiano o lo que es un hijo de Dios, lo encontramos ahí mismo en el primer versículo. Y nos dice, la segunda parte del versículo nos dice, y todo aquel que ama al que engendró, y aquel que engendró es el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Y el que ha sido engendrado por él es el Hijo. Entonces acá nos está hablando de que el que ama al Padre también debe amar ¿a quién? Al Hijo. Y por eso en estos estudios yo les estaba diciendo, hay personas que aman a Dios sobre todas las cosas, pero que no aman al Hijo. Y la palabra es clara cuando dice, si usted es nacido de Dios, usted acepta que Cristo es el Salvador, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Hijo de Dios, y entonces coloca a Jesús como Dios y lo acepta como Dios. Entonces, ama al Padre y ama al Hijo. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí hay una vinculación, hermanos, de la fe con el amor. Ambos, la fe y el amor, son inseparables. Usted no puede separar al uno del otro. ¿Por qué? Porque por causa del amor creemos en Dios. Porque Él nos amó primero y eso nos permite que nosotros le amemos a Él y creamos en Él. Y por causa de la fe, le amamos a Él y amamos a su Hijo. Esto es una realidad, hermanos. Ahora vamos a mirar el cuarto punto que nos habla acerca de lo que es un hijo de Dios. Pero quiero que hagamos un repaso, los que están tomando nota. Lo primero es que un hijo de Dios, basado en el texto de Primera de Juan 5, del 1 al 5, es nacido de Dios, por voluntad de Dios. Cree que Jesús es el Cristo. Ese es el segundo punto. Un hijo de Dios cree que Jesús es el Cristo. Un hijo de Dios ama al Padre y ama al Hijo. Ahora vamos a continuar en el cuarto punto. Ahora, ¿qué es un hijo de Dios o qué es un cristiano? Entonces vamos a leer los versículos 2 y 3 y ahí nos vamos a dar cuenta. Dice la palabra, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos. Entonces, el cuarto punto de lo que es un cristiano o un hijo de Dios es que es obediente. Imagínense esa parte que nos gusta tanto a todos los creyentes, obedecer a Dios, ¿cierto? Colocarlo en primer lugar. Deseamos fervientemente hacer su voluntad. ¿Por qué hablamos de este punto que está ahí en la palabra? Porque el amor por Dios no consiste en palabras. Lo vimos en pasajes anteriores cuando la palabra nos decía que no amemos de palabras, sino en hecho y en verdad.
que no amemos solamente de palabras, porque ese amor no vale. El amor que vale es el amor que se demuestra. Entonces acá el Señor nos está diciendo eso, que el amor hacia Él no consiste en palabras, en decirle nada más te amo, te alabo, te glorifico, te exalto, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo, no hay nadie como tú y somos especialísimos en decir una cantidad de palabras. Pero ¿qué de la obediencia? ¿Qué es lo que realmente demuestra nuestro amor a Él? Las acciones son las que realmente demuestran que usted y yo amamos a Dios. Hermanos, entonces vemos acá varias acciones que están ahí en el texto, varios hechos a los cuales el Señor nos está llamando a ser obedientes. Y lo primero que el Señor nos llama a ser obedientes es que debemos amar a los hijos de Dios y a los demás creyentes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, tú has nacido de mí. Tú crees que Jesús es el Cristo. Tú me amas a mí. Tú amas a mi hijo. Ahora debes ser obediente. Y esa obediencia debe ser mostrada en acciones, como amando a los hijos de Dios y amando a los demás creyentes. Vamos a mirar textos. Vamos a San Juan 13. Que nos habla acerca de este amor. San Juan 13. ¿Y qué versículo vamos a mirar? 34 y 35. Le doy gracias a varios hermanos que tengo muy queridos que nos colocan esos textos bíblicos para aquellos hermanos que no alcanzan a captarlos, para que los puedan buscar. Juan 13, versículos 34 y 35. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dice la palabra que en eso conoceremos que somos sus discípulos. Ahora vamos a ver otro texto en Filipenses que nos habla al respecto. Entonces, mire que algo que muestra que usted y yo somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios, que hemos realmente nacido de Dios, es el amor. El amor realmente es una prueba de que hemos nacido de Dios. Si usted no ama, si usted aborrece, si usted odia, si usted aún guarda rencor en su corazón, usted necesita un cambio, porque un hijo de Dios ama. Y recuerden que Dios nos amó a nosotros, estando aún muertos en delitos y pecados. No podemos esperar que las personas sean cambiadas y transformadas para poder amarlas. No podemos esperar. Es más, es ahí, en la condición en la que están, que ellas necesitan recibir el amor. ¿Cómo van a conocer a Dios si no lo ven expresado a través de nuestras vidas? Si ellos no ven que les amamos, y entonces podrían decir, pero es que yo no merezco el amor que usted me está dando, y poderle decir, así es el amor de Dios, y poderlos evangelizar y mostrarles ese Dios que nos ama de tal manera, de una manera que usted y yo no podemos explicar, hermanos, porque si nos miramos y nos examinamos, podemos llegar a la conclusión, todos nosotros, que no merecemos tanto amor que Dios nos da. No merecemos esa misericordia que la palabra dice que son nuevas cada mañana por nosotros. ¿Quién somos nosotros para decir y escoger quiénes son objeto de nuestro amor? Si la semana pasada vimos que debemos amar todas las personas que Dios coloca a nuestro lado, que Dios trae a nuestras vidas, y hay personas que no nos tragamos, hay personas que decimos detesto a esta persona, un creyente, un nacido de Dios, una persona sobre la cual ha sido derramado el amor de Dios, diciendo estas cosas, diciendo que no ama, que no se traga a esa persona, que la detesta. Examínese, ¿realmente el Espíritu de Dios está en su vida? ¿Cómo la gente va a conocer a Dios si no ven que nosotros amamos a las personas? Y muchas de esas personas que necesitan el amor son personas que
son dignas de gran misericordia por la condición en la que se encuentran sus vidas. Una condición a veces tan deplorable, tan triste, tan terrible. No caigamos en lo que leíamos en días pasados, que les leí una reflexión de un señor anciano que estaba en una condición deplorable y que pasaron muchas personas prometiéndole que lo iban a ayudar de múltiples maneras, aún a nivel gubernamental. Pero solamente un vecino, anciano como él, se dignó acercarse, mirar su necesidad y proveer para ella. Y la condición de este hombre cambió por causa de ¿qué? Del amor expresado en acciones que recibió de su vecino. Usted quiere un cambio en esas personas que usted ve que son difíciles de amar. Ámelas. No espere a que ellas lo amen a usted porque no lo pueden hacer, porque no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Ámelas, es el llamado que Dios nos hace en su palabra. Vamos entonces a Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, versículos del 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire cómo es de explícita la palabra. No deseo ver a esa persona, no la quiero en mi vida. Y prácticamente cerramos la puerta de nuestro corazón hacia esa persona. Y pretendemos que esa persona sea creyente y pretendemos que esa persona, su vida sea cambiada y transformada cuando nosotros hemos sido, y lo digo aquí de una manera especial, el regalo de Dios para ella. Y puede ser cualquier persona que Dios haya traído a nuestra familia, que nosotros no queremos. Y estamos hablando de la familia en la fe, pero también podemos hablar de la familia en la carne. Y Dios ha traído a esa persona, y si es una nuera, gas, no me provoca esa mujer. Si es un yerno, qué tipo tan desesperante. Si es un hijo adoptivo o hasta un hijo de la carne, ay, porque no salió como yo quería y como yo deseaba. Entonces no lo quiero en mi vida, hermanos, pero esas personas necesitan amor. El amor no es alcahuetería, no, porque el amor también es exhortar, el amor es también corregir, pero el amor también se demuestra no solamente con los regaños y las correcciones, el amor se demuestra también siendo misericordiosos con estas personas que supuestamente nosotros no merecen nuestra misericordia. Yo les pregunto, ¿será que nosotros la merecíamos? ¿Será que usted merecía la misericordia de Dios? Nadie merece la misericordia de Dios. Todos merecíamos, hermanos, el infierno. Todos merecíamos el castigo por nuestras acciones, el castigo por nuestros pecados. ¿O no es una realidad lo que les estoy diciendo? Entonces, el Señor nos dice en este cuarto punto que usted y yo debemos ser obedientes y que debemos expresar nuestro amor hacia Él en acciones. Y de una forma de expresar nuestro amor hacia Él en acciones es amando a los hijos de Dios y amando a los demás creyentes, y me atrevo a decir amando al prójimo. También el segundo es amando, demostrando nuestro amor por Dios. ¿Por qué? Porque también el Señor nos dice, no solamente debes amar al prójimo, no solo debes amar a los hermanos en la fe que yo estoy añadiendo a la iglesia, también me debes amar a mí, porque en eso se resume la ley y los profetas, en eso se resume el mandamiento de Dios, sus mandamientos, su ley moral. Pero también nos dice,
Otra de las cosas que debemos mostrar el amor de Dios en acciones es obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo sus leyes. Vamos a San Juan 15, versículo 10. Obedeciendo sus leyes, obedeciendo sus mandamientos. De esa manera mostramos nuestro amor a Dios. San Juan 15, versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recuerden que acá la palabra guardar está diciendo obedecer, cumplir. No está hablando de ocultar, de poner a un lado, no. Está hablando de cumplir, de obedecer. Eso es lo que dice guardar. El amor por Dios solo puede ser verdadero si obedecemos sus leyes, como acabamos de leer en San Juan 15, 10. Solamente puede ser verdadero si cumplimos sus leyes. Y como veíamos ahora que debemos mostrar el amor los unos por los otros, el amor por los hijos de Dios realmente debe ser unido por el amor por Dios, para que sea un amor genuino. Hermanos, mire cómo Dios nos dice, queremos un amor genuino, queremos demostrar un amor genuino. Tenemos que amar a los hermanos y debemos también amar a Dios. Eso es algo que tiene que salir de nosotros. Si no, no es un amor genuino, es un amor que es un amor fingido. ¿Y cuántos de nosotros somos muy buenos para expresar con nuestras palabras amor, pero nuestras acciones son pobres en esa expresión? Quizás ninguna expresión sale de nosotros, ninguna acción. Y pretendemos que las personas sean transformadas, que las personas sean cambiadas, sin amarlas. Si yo me acerco a una persona tosca, amargada, una persona áspera, ¿cómo creen que esa persona va a ser transformada y cambiada? Siendo yo áspero, amargado y tosco con ella. No, amándole, expresándole mi amor, teniendo misericordia con esa persona, mirando de qué formas y maneras le puedo servir para hacer su vida un poco más suave, para ver si ese corazón endurecido se transforma, se reblandece, pero no es a punta de maltrato, de gritos, de insultos, que esa persona va a ser transformada o cambiada. Es el amor. ¿Usted por qué cree que Dios nos ama? Porque es lo que necesitamos. Es el amor para que nuestra vida florezca, para que nuestra vida cambie. Es ese amor que Él riega en nuestras vidas, que hace que demos fruto. Ese cuidado que tiene por los suyos, el que hace que usted y yo seamos lo que somos hoy en día, sus hijos transformados, sacados del lodo cenagoso. Es lo que ha hecho la diferencia. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿Quiénes éramos? ¿Qué cosas hacíamos antes de conocerle? Ahora, hermanos, la obediencia también está en que sus mandamientos no son gravosos. ¿Eso qué quiere decir? Que Él ha colocado unas leyes y unos mandatos que son para nuestra protección, que para las personas del mundo, para una persona que no es creyente, los mandamientos de Dios constituyen una amenaza a su libertad, entre comillas. Porque la persona se cree libre para hacer y deshacer, para hacer todo lo que le provoque y quiera y desee y que su naturaleza carnal y pecaminosa le pide, le exige. Y no es libre porque es esclava de su naturaleza. Su naturaleza solo quiere divertirse y esa persona no tiene el poder ni la capacidad hasta que no venga el Espíritu de Dios para ser obediente a la ley de Dios, para ser obediente a los mandamientos. Por eso para estas personas los mandamientos de Dios son un estorbo para su estilo de vida. Eso lo dice la palabra del Señor. Vamos a mirar un texto que nos habla acerca de que sus mandamientos no son difíciles, hermanos. Al contrario, son buenos para usted y para mí. Mateo 11, del 28 al 30. Estos versículos bíblicos lo que nos están sirviendo es para ilustrar los temas que estamos estudiando. Mateo 11, del 28 al 30. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos.
Hermoso texto y se aplica para todos los que en este momento, en tiempo de pandemia o en cualquier circunstancia y dificultad, se sienten cargados, trabajados. Mire lo que el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese ir a Él es ir en oración, colocando esas cargas, colocando esos trabajos, colocando todas esas cosas que nos tienen agobiados. Y dice la palabra en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso les digo que sus mandamientos no son gravosos, son ligeros, son fáciles de llevar, pero cuando tenemos relación y comunión con Él. En un caso contrario, mire que el Señor nos invita a la humildad. ¿Por qué nos cuesta trabajo obedecer sus mandamientos? Por nuestra soberbia, por nuestro orgullo que no nos deja reconocer la necesidad que tenemos de tener comunión con el Señor. Vamos a continuar. Entonces sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son fastidiosos, no son agobiantes, no son difíciles. Si verdaderamente usted y yo le amamos a Él, vamos a desear o deseamos obedecer sus mandatos. Les digo una cosa, hermanos, el creyente que se queja de que la palabra de Dios es una carga, no sabe lo que significa el amor, porque sus mandamientos son una expresión de su amor hacia nosotros. Imagínense, hermanos, es la manera como Dios nos muestra que nos ama, poniendo unas leyes que lo que hacen es protegernos y evitarnos el dolor, evitarnos el sufrimiento. Qué bonita es su palabra. Ahora vamos a ver el quinto punto de lo que es un cristiano. Un cristiano, entonces lo vemos en los próximos versículos que son 4 y 5. Vamos allá, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mire qué texto tan diciente, porque acá nos habla de algo muy importante, y es que nosotros tenemos la victoria. Entonces, el quinto punto es que un hijo de Dios, un nacido de Dios, vence al mundo. Vence al mundo, o sea que el mundo no tiene potestad sobre nosotros, no tiene poder sobre el cristiano, o sea que no tenemos excusas para moldarnos al mundo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que quienes vencen al mundo, ahí le está diciendo, los que son nacidos de Dios. ¿Y quiénes son los nacidos de Dios? Los hijos de Dios, los cristianos son los nacidos de Dios. Los creyentes, hermanos, la palabra lo dice, no deben amar al mundo porque no pertenecen al mundo, ni tampoco se deben someter al mundo. Hacer esto es demostrar con nuestra vida que no creemos en lo que Dios dice que somos nosotros sus hijos. El cristiano, dice la palabra, es vencedor. Pero cuando el cristiano es vencedor, la palabra nos lo acaba de decir, al permanecer unido a Dios, no por su propio esfuerzo, no por su propio poder, no por su sabiduría, no. Cuando usted permanece unido a Dios, usted le está diciendo, te necesito para vivir en este mundo, te necesito para enfrentar las pruebas, te necesito, Padre amado, para poder ser obediente a tus mandamientos. Permanencia, dependencia, humildad, es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Por qué nos dice que la victoria pertenece a los cristianos? Porque ya el Señor venció el mundo. Entonces nosotros por eso necesitamos relacionarnos con Él para poder vencer al mundo. Sin Él no lo vamos a poder lograr, lo dice San Juan 15 en esta analogía de la vid.
y los pámpanos, y nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Vamos a mirar varios textos, hermanos. Sé que hoy hemos visto mucha palabra, pero quiero que queden bien ilustrados cada punto de los que hemos estado mirando acerca de lo que es un cristiano. Y vamos a mirar primero Romanos 8:31. Y vamos allá a la palabra del Señor. Yo sé que estos textos le van a ayudar a entender lo que Dios nos quiere iluminar en su palabra o mostrar en su palabra. Vamos a mirar Romanos 8:31. Dice el Señor, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vence el mundo, porque Dios es por nosotros, por eso podemos vencer al mundo. Este texto es tan hermoso. Si ustedes siguen leyendo, nos habla que nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Ahora sigamos, vamos a mirar 1 Corintios 15, versículo 57. 1 Corintios 15, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, relación, dependencia. Ahora, 1 Juan 4:4, que fue un texto que vimos en días pasados, dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los anticristos, que se han levantado, los falsos maestros, a los falsos profetas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces mire que la palabra dice que el creyente vence al mundo, y vemos que ¿quiénes son los que vencen al mundo? Los que han nacido de Dios. Eso es lo que está diciendo. Los creyentes son vencedores y lo continúan siendo por la victoria de Cristo sobre el mundo. Usted y yo somos más que vencedores, hermanos, pero necesitamos de continuar con nuestra relación con Dios. Y al continuar, al permanecer, al perseverar en esa relación, también estamos mostrando el amor a Dios. Esa es una demostración en hechos, en acciones. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios y no leemos la Biblia durante nuestra semana? ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios y no le hablamos durante la semana? No tenemos una relación con Él escasamente los domingos y decimos con boca llena, yo amo mucho a Dios, pero ¿sabe qué amamos? Sus bendiciones. Amamos cómo Él provee para nosotros, cómo nos cuida y nos protege, pero no amamos su presencia, no amamos, hermanos, buscarle. Qué dolor, pero es algo que realmente es real en nuestras vidas. Ahora, la palabra victoria viene de esa palabra victoria es un vocablo griego, y ese vocablo griego es Nike, que es la marca de zapatos, si ustedes la conocen. Eso ahí se llama Nike, quiere decir victoria. Y es ese vocablo griego que denomina a la diosa de la victoria. Eso es lo que está denominando el Señor, que está diciendo en su palabra. Está diciendo que usted y yo tenemos la victoria, que usted y yo podemos vencer al mundo. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Cómo podemos entonces vencer al mundo? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar al mundo y no dejar que el mundo nos absorba? Estar en el mundo y no ser del mundo, como es lo que es un cristiano. La palabra nos dice que el medio es la fe. Es por medio de la fe. Y nuestra fe es la que trae la victoria de Jesús. Es nuestra fe. Esta surge de nuestra relación con Dios. La fe surge de nuestra relación con Dios. Que mi fe ha escaseado, que mi fe es una fe que en vez de ser una fe creciente, es una fe que está menguando, que el Señor está probando mi fe y la está encontrando deficiente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tenemos relación con Dios.
No tenemos relación con Dios y por eso tenemos miedo, tenemos temor, tenemos incertidumbre, nos preocupa más el futuro que nuestra vida actual en Cristo. Eso, el mañana es incierto, hoy estamos, mañana no sabemos. Esta vida que tenemos, unida al poder del Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, es lo que produce la fe. O sea que la fe está unida al poder del Espíritu Santo y recuerden que el Espíritu Santo mora en el creyente. Entonces, es por medio de la fe que usted y yo obtenemos la victoria. Es por medio de la fe, pero esa fe se acrecienta en la medida que se acrecienta la relación. Mire lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted vence el mundo, usted tiene la victoria, usted confía en el Señor. Ese confía en el Señor, ese vence, está hablando de una acción permanente, no está hablando de que vence al mundo hoy y mañana no, qué pereza, hoy no. No, es una acción de todos los días, hermanos, de vencer al mundo. No nos dejamos llevar por las cosas del mundo, nos apasionan las cosas de arriba. Eso le sucede a un verdadero cristiano. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Nuestra fe en Cristo y nuestra fe en Dios es la que nos permite que usted y yo podamos vencer al mundo. Es lo que nos ayuda cuando somos, para poder vencer al mundo. Es nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios. Si no hay fe, hermanos, no hay victoria. Y sin fe tampoco podemos agradar a Dios. Sin fe no hay victoria y sin fe no podemos agradar a Dios. Vamos a mirar a Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11 es un pasaje de la palabra que nos habla de todos aquellos héroes de la fe que son nuestros testigos de la forma, nos están mirando cómo estamos corriendo la carrera, porque la vida cristiana es una carrera, pero una carrera que se corre con fe, no es una carrera que se corre en nuestras fuerzas, porque la fe es confianza, dependencia en Dios. Mire lo que nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Preguntémonos cómo estamos de fe. Y los creyentes tienen fe porque tienen el Espíritu Santo, pero el problema es que como no tenemos relación con Dios, nuestra fe es escasa. Hermanos, si ustedes leen todo el pasaje de Hebreos 11, vemos hombres y mujeres y todo lo que hicieron por causa de haber creído a la palabra de Dios. Y son llamados los héroes de la fe. Pero ¿sabe qué nos diferencia de ellos a nosotros? ¿En qué nos diferenciamos? Somos iguales, hombres y personas comunes. Iguales, con defectos, sujetos a pasiones, sujetos a tentaciones, sujetos a pruebas como nosotros eran ellos. No nos diferencia nada. ¿Sabe qué es lo que los hizo grandes? Y es su fe en Dios y su fidelidad a la palabra de Dios. Eso es lo que hizo que estas personas estuvieran ahí en el libro de Hebreos y dijeran, por fe estas personas hicieron una cantidad de hechos, una cantidad de acciones demostrando su amor a Dios. Nosotros decimos amar a Dios con nuestra boca. Y cuando vienen las pruebas, nuestras acciones no están mostrando que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que somos inferiores o no sé qué, o superiores y confiamos en nosotros. A estos héroes de la fe que eran personas comunes, que también tuvieron luchas como nosotros, tentaciones como nosotros, pruebas como nosotros. Pero ellos decidieron, a diferencia de nosotros, hermanos, colocar su fe en Dios y su confianza en la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo que ellos triunfasen y fueran victoriosos. Ahora, es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos triunfantes y victoriosos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios y creer en su palabra. Mostrar nuestra fe en acciones. ¿Se acuerda que les está diciendo que la fe y el amor van unidas? Claro, el amor tiene que ser demostrado con acciones y la fe también. La fe no puede decir yo tengo fe, pero tengo que mostrarla con hechos, con acciones.
¿cierto? Con pruebas. Eso es lo que el Señor quiere, por eso la fe la prueba para que sea demostrada que realmente hemos creído, que realmente hemos confiado. ¿Y cómo no lo vamos a hacer? Es que tenemos un Dios tan grande que no puede haber dudas en nuestro corazón de que nos ama. En su misma palabra lo expresa, el mismo regalo que nos ha dado de la vida eterna, de ser hijos de Dios, nos demuestra su amor. No tenemos por qué negarlo. Otra de las demostraciones que el Señor quiere de su amor es cuando somos fieles hasta el fin. Es lo que el Señor quiere. Cuando hablamos de que vencemos al mundo, cuando hablamos que es por medio de la fe, cuando hablamos que debemos tener una fe en Dios, pero también una fe en Cristo. Entonces, cuando somos fieles hasta el fin, hermanos, sin duda, nosotros también vamos a ser llamados héroes de la fe. Si ustedes leen Apocalipsis, los primeros capítulos, cuando están escritas las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que representan a la cristiandad en sus diferentes etapas y tiempos, donde nosotros podemos estar reflejados ahí, el Señor en la última parte de cada carta escrita a las iglesias les decía, el que venciere, al que venciere, y les promete algo que les va a dar a cada iglesia al que venciere. Y el Señor no le está hablando a cristianos especiales, no, a cristianos que también estaban como nosotros, sujetos a pruebas, sujetos a temores, a miedos, a incertidumbres, sujetos a tentaciones, a miembros comunes de una iglesia. Le estaba diciendo que el que venciere, que el que perseverare hasta el fin, que el que permaneciere hasta el fin iba a recibir un premio, un galardón. Nosotros también podemos ser llamados héroes de la fe si perseveramos y permanecemos en vencer al mundo, en vencer en todas estas cosas que el mundo nos trae y nos seduce de alguna manera. Y nos atrae, nos atrapa de alguna manera, pero el Señor dice que nosotros podemos vencer al mundo. ¿Quiénes? Sus hijos. Recuerden cómo, por medio de la fe, por creyendo en Dios, creyendo en su palabra. Así podemos vencer nosotros. Ahora, dice la palabra, cuando seguimos leyendo acá, que nosotros vencemos al mundo y vemos que ¿quiénes son los que vencen al mundo? Somos los nacidos, ¿cierto? Como les está diciendo, los nacidos de Dios, pero también la palabra nos dice que por medio de la fe, y que por medio de la fe usted y yo tenemos que mostrar nuestra fe en Cristo y en Dios, y que tenemos que ser como los héroes de la fe, pero también la palabra nos dice que debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios para vencer al mundo. Y ese es el contenido de nuestra fe, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que confesarlo y tenemos que vivir esa verdad y esa realidad, reconocer que Jesús posee la naturaleza, la esencia de Dios, que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces nuestra salvación no está bien cimentada y podemos tener crisis de fe y creer que no hemos sido salvados y creer que no hemos sido renacidos y creer que Dios no es nuestro Padre. Por eso tenemos que tener fe en creer que Jesús es el Hijo de Dios para vencer el mundo. Y Él lo venció y Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que tener confianzas, hermanos, tenemos que tener certezas, no podemos desesperar en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, no, porque usted y yo hemos nacido de Dios y todas estas pruebas que hemos estado mirando, todas esas evidencias de que usted y yo somos hijos de Dios, nos demuestran, no pueden estar separadas una de la otra, nos demuestran que somos hijos de Dios. Entonces voy a repasarlas para concluir. Dice, un cristiano, un hijo de Dios es un nacido de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios,
cree que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, ama al Padre y ama al Hijo. Y lo demuestra. ¿Cómo? Un cristiano, un hijo de Dios, es obediente y lo demuestra amando a las personas, amando a Dios. Lo demuestra siendo obediente a las leyes y mandamientos de Dios, los cuales no son gravosos, sino que son protectores, porque son la demostración, una de las demostraciones de que Dios nos ama, al darnos leyes que nos ayudan y nos protegen. Un cristiano vence al mundo, y vence al mundo porque tiene esa relación con Dios que la demuestra en acciones, y entonces lo vence por medio de la fe, y lo vence creyendo en Dios, creyendo en el Hijo y creyendo que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, un verdadero creyente, hermanos, tiene y debe vencer el mundo, porque por los méritos de Cristo, usted y yo ya no somos esclavos del pecado. No olvidemos el contenido de nuestra fe. El contenido de nuestra fe es Cristo, su obra salvífica. Y recordemos que sin fe no hay victoria. ¿Por qué? Porque la fe sola no vence al mundo. Es la fe en Jesús, el Hijo de Dios, la que permite al creyente gozarse en el triunfo. Es esa fe, hermanos. A veces la fe en Jesús es débil, sí, pero cuando reconocemos que en Cristo usted y yo somos fuertes, que debemos tener un vínculo. Ese vínculo es irrompible y hace que nosotros podamos ser vencedores con Él, vencedores en Él. Dice la palabra, soy vencedor en Cristo. Es que nosotros somos más que vencedores, pero tenemos que tener esa relación, ese vínculo, y no poder quitar de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestro corazón, ese objeto de la fe que es Cristo y la obra que Él hizo por nosotros. Y recuerden que cuando usted cree en el Hijo, usted está creyendo en el Padre. Cuando usted ama al Hijo, usted está amando al Padre que envió al Hijo. Entonces esa fe, esa creencia se ve en nosotros y somos por eso más que vencedores. Si nosotros estamos constantemente pecando, nos estamos dejando llevar por nuestra naturaleza caída, estamos cometiendo pecados terribles que para nosotros no son, ¿sabe qué, hermano? Su espíritu, si usted es hijo de Dios, está contristado. Está contristado. Y usted no tiene relación con Dios, porque cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, el pecado es expuesto y podemos arrepentirnos al darnos cuenta de nuestra verdadera condición, una condición deplorable, una condición terrible, porque estamos apartados de Dios, y al estar apartados de Dios, lo más probable es que volvemos al mundo de donde Dios nos sacó, y volvemos a las prácticas del pecado donde Dios nos sacó. Entonces, lo que el Señor nos llama es a decirnos, usted es un cristiano, usted vence al mundo. Usted ha nacido de mí, usted vence al mundo. Siga teniendo, hermano, esa relación con Dios, porque realmente separados de Él no podemos hacer nada. No podemos vivir una vida cristiana que le agrade a Él. No podemos, separados de Él, amarle con acciones verdaderas, no solamente con palabras, porque como algunos dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan. Los hechos se pueden comprobar y se pueden verificar, las palabras no. Así que vamos a orar. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber escuchado el mensaje. Padre amado, yo te doy gracias. Yo espero que mis hermanos hayan escuchado este mensaje, que este mensaje haya tocado sus corazones. Hemos sido muy reiterativos, pero es lo que está haciendo la palabra en la demostración constante y fehaciente del amor. ¿Por qué? Porque es que en eso se resume la ley, en eso se resumen los mandamientos, en eso se resume toda tu palabra, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Es lo que dice tu palabra, que si nosotros cumplimos con la palabra, ya no hay ley para nosotros, porque eso es la ley y los profetas, el amor.
Ayúdanos, Señor, a mostrar ese amor, no solamente al prójimo, sino que realmente al primero que debemos mostrar ese amor es a ti. Y lo debemos mostrar con obras, lo debemos mostrar con acciones. Señor, que esa sea nuestra consigna este año, lo que falta, que es poco ya para concluir. Mostrar con acciones que te amamos. Y para eso necesitamos seguir con una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esa relación. Sabemos que somos débiles en nuestra fe muchos. ¿Por qué? Por causa de que no tenemos relación que alimente, Señor, ese vínculo y esa fortaleza que nos permite ser más que vencedores. Pero tú ya nos has dado la victoria. Lo que necesitamos es perseverar y permanecer en esa fe, en esa creencia. Qué bueno, Señor, que tu palabra también nos considera como héroes de la fe. Si nosotros continuamos el trabajo que tu palabra nos manda a vencer, y ese vencer no es hoy, es todos los días tenemos una lucha con nuestra carne. Todos los días, Señor. Bendigo a las personas que han escuchado el mensaje, a los que la escucharán, y yo te pido, Señor, que tu palabra realmente cale en nuestros corazones y que tu palabra haga la obra en nuestras vidas para la cual fue enviada, que realmente haya un antes y un después de esta palabra para cada uno de nosotros y que podamos haber visto estos puntos y decir, uy, yo soy un hijo de Dios, eso dice la palabra, yo realmente he nacido de nuevo, pero tengo que cumplir estas cosas porque hubo una transformación en mi vida y tengo que seguir con lo que realmente es la demostración de que soy un hijo. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siempre les reitero algo muy importante y es que tenemos diferentes actividades en la iglesia, actividades que no son para entretener, sino para edificar. Entre ellas tenemos el discipulado del libro a su imagen, que está a punto de concluir para muchos. Tenemos, hermanos, los miércoles el estudio de la palabra. Estamos estudiando Mateo 24 y 25. También tenemos el Instituto de la Iglesia los jueves, que estamos estudiando doctrinas de la gracia. Y tenemos la reunión de niños los domingos a las 11:30. Después de que terminemos acá, los niños se van a conectar. Los invito, por favor, a que continúen orando por la iglesia, oren por los hermanos de la iglesia, oremos unos por otros, llamémonos, hagámonos videollamadas, animémonos los unos a los otros, porque los tiempos en este momento son tiempos de estar juntos, a pesar de que estemos separados por la situación de la pandemia, pero sí necesitamos ser fortalecidos en ese vínculo del amor y que más que mostrar el amor, con llamadas, con mensajes, con la forma que Dios ponga en su corazón hacerlo. Así que Dios los bendiga y si es la voluntad de Dios, nos vemos en el transcurso de la semana por medio de las redes sociales. Bendiciones para todos.